Hoy hablaremos sobre el enojo. ¿Estás listo? Una buena forma de poder manejar nuestras emociones es conocerla. Te invito a que hablemos sobre el enfado, la ira, el enojo, para poder entender un poco más acerca de esta emoción. Todos en algún momento de nuestra vida nos hemos experimentado furiosos. Algún fuego interno dentro de nosotros surge y se manifiesta de diversas razones. Hay quien podemos decir vive enojado. Pues justamente hay que analizar un poco acerca de lo que esconde esta emoción. Benjamin Franklin una vez dijo, siempre hay razones para estar enfadados, pero estas casi nunca son buenas. El enojo se origina principalmente por tres razones. Alguna de estas puede ser racional y alguna no tan racional. Veamos. La primera de ellas, detrás del enojo se esconde una cuestión de búsqueda de control. Así es. La principal razón por la cual nosotros nos enojamos, si es que fuera racional esta razón, es nuestra búsqueda de control. Las personas controladoras son las que más se enojan o enfurecen. Esto es porque buscan controlar personas, situaciones, animales, cosas, objetos, realidades. No somos Dios. No podemos controlarlo todo. Las cosas, las personas y las situaciones van a ocurrir de diversas maneras y escapan a nuestra posibilidad de control. Mientras no entendamos esto, vamos a buscar tener el control. Es que no hizo lo que quería, es que no hizo lo que esperaba, es que no dijo lo que yo quería, es que ¿por qué actuó así? Sorpresa. No tienes el control de los demás y nunca lo vas a tener. Por lo tanto, hay de dos. O sigues bajo esta idea de enojo y control, o te despides de ello. La segunda causa principal del enojo es justamente la injusticia. Cuando nosotros vivimos una situación de injusticia, que no tenga que ver con necesariamente una cuestión de controlar las situaciones, pero cuando somos partícipes, vemos o se nos comete una injusticia a nosotros, obviamente en ese instante podemos experimentar el enojo o el enfado ante una protesta contra una acción injusta. Lo que hagamos con esta protesta, es decir, este enojo, va a depender obviamente del manejo que tengamos de nuestra emoción. Un buen manejo de la emoción ante una injusticia puede llevarnos a tener buenos resultados, pero un mal manejo de la misma puede llevarnos a tener problemas graves. Y la tercera situación que nos lleva a enojarnos es cuando nos sentimos amenazados. No necesariamente en una cuestión tampoco de control ni de injusticia como ya analizamos, pero sí una amenaza directa en nuestra persona. En ese momento es normal que experimentemos el enojo como una barrera y defensa de nuestra propia persona para que algo no nos pueda llegar a dañar. Aquí habrá que analizar qué pensamiento es el originario y ver qué tan racional puede llegar a ser nuestra amenaza, es decir, qué tan real era la amenaza que estaba frente a nosotros. Sobre todo te hablo acerca de que analices qué idea hay detrás. Cualquiera de estas tres anteriores son las situaciones del enojo, pero hay siempre un pensamiento, una idea fuerte. Y la respuesta que yo tengo ante esta idea es el punto importante. Por un lado tenemos la ira, que prácticamente sería cuando ya está desbordado nuestro enojo, se transforma en ira, y en este momento es ingobernable. La ira no se gobierna de manera tan sencilla. Si yo llego a una situación de ira es un manejo inadecuado de mi emoción. Por el otro lado podemos hablar de que el enojo como tal, en grado menor, simplemente sería una situación de catarsis. Es decir, estoy ante esta situación que no pude controlar, a esta situación que es injusta, ante esta situación que me amenaza, me enfado, genero un momento de enojo y esto va a ser catártico, va a liberar poco a poco lo que estoy sintiendo, la situación que ha salido de mis manos y por lo tanto voy experimentando la tranquilidad. Esto solamente cuando mi enojo es manejado de manera adecuada.
Cuando ya este enojo se desborda y daña a una persona, me daña a mí mismo o genera una situación de intriga hacia los demás, en ese instante estoy perdiendo en cuestión de enojo. Y cuando me refiero a dañar a los demás, puede ser de manera verbal o con un golpe. En ese caso es un mal manejo de nuestro enojo. Por lo tanto, hay que encontrar el punto medio. No se trata de no sentir enojo, no, es una emoción básica. Pero hay que intentar que no nos domine total y completamente. Es decir, ni lo reprimas, pero tampoco te dejes desbordar totalmente por tu enojo. Siéntelo, experiméntalo, sé consciente de él. Y bueno, dirán, ¿cómo detecto que estoy enojado? Bueno, hay síntomas muy claros. Normalmente empuñamos la mano, la respiración se acelera, sentimos la cabeza caliente, puede haber cierta aceleración personal, hay una respiración intermitente fuerte, presión dental. Lo importante es reconocer que cuando nosotros llevamos un estilo de vida con poco nivel de estrés, es decir, que vamos manejando nuestro estrés cotidiano de trabajo, de amigos, de familia, va a ser mucho más sencillo que manejemos nuestro enojo. Los momentos del enojo, cuando aparece el enojo, son desbordantes. Es una situación normalmente muy específica y que se va a presentar en nosotros. Pero para esas situaciones, al ser sorpresivas, pues no estamos preparados al 100%. Si yo cotidianamente vivo bajo ciertos niveles de estrés bajos, manejándolo, teniendo mis espacios de recreación, de encuentro conmigo, de reflexión, normalmente el enojo no va a ser tan fuerte o dominante. Y cuando ya ha ocurrido el enojo o está presente, debemos de buscar un espacio, quizás de apartarnos ligeramente, respirar, gritar, no a nadie en específico, sino gritar por ahí, correr, estar un poco al aire libre. Esto va a reducir la intensidad de las sensaciones y emociones que hay dentro de mí, que se ligan junto al enojo, para poder pensar de manera más clara. Mientras no logremos pensar de manera clara, la situación de enfado o de enojo puede llegar a desbordarnos. Lamentablemente, la violencia se genera casi siempre por una situación de enojo. Evitemos llegar a este momento de violencia. Por más enojados que lleguemos a sentirnos o experimentarnos con relación a una persona, de verdad hay que evitar dañar a esa persona, sea lo que sea que haya hecho, sea la decisión que haya tomado, sea la cuestión que haya ocurrido con esta persona. La violencia no va a resolver absolutamente nada. Lo único que va a demostrar es que tienes poco manejo de tu enojo. Cuando verdaderamente ya has encontrado cierta madurez personal, va a ser innecesario hacer este tipo de berrinches, de intento de manipulación que se genera con el enojo. Así es. Un mal manejo de mi enojo normalmente me va a llevar a hacer un berrinche. Así como el niño. Vemos que hace un berrinche, pero porque está aprendiendo a manejar su enojo y su frustración. Cuando yo adulto hago un berrinche, un verdadero berrinche, amenazo, difamo, grito, golpeo, estoy haciendo un berrinche. Por lo tanto, el berrinche no busca otra cosa que satisfacer mi necesidad de control. Quiero que las cosas se hagan como yo quiero. ¿No ocurre? Me frustro y te daño a través de mi enojo. Inmadurez, en resumidas cuentas. Bueno, hasta aquí el análisis leve acerca del enojo. Espero te ayuden estas palabras para poder entender más tu emoción. Y cualquier cosa, aquí andamos. Mi nombre es el psico Adrián. Te invito a darle like, suscribirte y comentar. ¿Qué opinas acerca del enojo? ¿Será que vives enojado la mayor parte de tu día? Libérate de ese enojo.